Bueno, ahora vamos a empezar la segunda charla de estas jornadas sobre catolicismo e ideología, titulada Filosofía realista e ideologías. Os doy las gracias a todos por asistir, sobre todo a los ponentes, que aparte de asistir pues se han preparado una exposición. Entonces, merece la pena agradecérselo. Bueno, voy a empezar presentándoles. José María Barrio Maestre, aquí a mi izquierda, es doctor en filosofía por la UCM, con la tesis El ser y la existencia, analítica del ser como acto y como hecho. Ha sido profesor de filosofía en la Facultad de Ciencias de la Educación de esta misma casa hasta este año, que se ha mudado a la Rey Juan Carlos. Una de sus especialidades es la filosofía de la educación. Es un escritor prolífico y entre muchas de sus obras voy a citar algunas. Todas ellas merecen mención, pero no tenemos tiempo. Así que es razonable creer, Los límites de la libertad, Antropología del hecho religioso, La gran dictadura, El dios de los filósofos o, ya la más reciente, Metafísica para gente corriente. Y bueno, pues le agradezco otra vez que venga. Después, José Juan Escandel es doctor en filosofía por la Universidad de Málaga, con su tesis La voluntad según Leibniz. Ha sido profesor de universidades como el CEU San Pablo o la Universidad Eclesiástica San Dámaso, además también la Universidad Internacional de La Rioja. Sus investigaciones se centran en el pensamiento tomista y en Millán Puelles, o sea, en la difusión de estos dos tipos de estos dos pensadores, y en la metafísica y en la antropología. Entre sus numerosos artículos cabe citar La identidad del ser y pensar en Dios, Aproximación al concepto de persona en Millán Puelles, La analogía de los conceptos metafísicos, Para un feminismo femenino, Para una metafísica del ente y la esencia. Y otra vez reitero los agradecimientos. Y aquí a mi inmediata derecha tengo a Alicia Rodrigo, que es una doctoranda de esta facultad, de la Facultad de Filosofía de la UCM. Pertenece también al grupo de Fenomenología y Hermenéutica de esta facultad. Y está realizando una tesis sobre la belleza en Dietrich von Hildebrand. No sé si lo conoce a mí. Vale, quizás no tenga el bagaje académico que tienen los otros dos, pero sí que hay que reconocer que tiene la fuerza de la juventud y la fuerza de los inicios. Y bueno, me han chivado por aquí algunos compañeros que es un excelente profesor. Tiene un artículo publicado en Logos titulado Hildebrand y la acción propiamente moral. Y otra vez gracias y empezamos con la ponencia de José María. Sí, por favor. Pues muchas gracias a vosotros por la amable invitación. Pues esto, a esta fantástica conversación que se ha iniciado esta mañana con una ponencia magnífica. La verdad es que parte de lo que yo había pensado, pues me lo ha pisado el señor obispo, pero una pisada realmente certera. Tanto es así que estoy tentado de cederle la palabra a mi colega Escandel, ¿verdad?, que dirá cosas mucho más cuerdas de lo que yo puedo decir sobre este asunto de la filosofía realista. Vamos a ver. Esto del realismo, yo tengo la impresión de que es un concepto un poquitín conflictivo desde hace un tiempo. Quizá, por ejemplo, desde Kant. Es probable que a muchos de ustedes les suene una frase. Yo la verdad es que no recuerdo dónde la leí, pero desde luego se la leí a Kant, eso sí que lo recuerdo. Hablando del escándalo de la filosofía. Y más o menos la reflexión que viene a hacer es de este estilo. Es un escándalo que aún no se haya conseguido una demostración eficaz
de la existencia del mundo exterior. No es literal la frase, pero la idea sí que es literal. Y probablemente a lo mejor les haya sorprendido, a quienes se han acercado un poquito en serio a Kant, el encontrarse que en la crítica de la razón pura hay una refutación del idealismo, sobre todo en el entorno de algunas observaciones que él hace en relación a la necesaria complementación entre lo que él llama un idealismo trascendental, que es su propuesta filosófica, y lo que él llama un realismo empírico. Ambas cosas, en cierto modo, están llamadas a converger y, en cierto modo, a contrapesarse una con otra, ¿no? Realmente es curioso que, bueno, quienes han continuado leyendo ese libro, La crítica de la razón pura, pues probablemente se han dado cuenta de que al final esos buenos propósitos supuestamente realistas no se terminan por cumplir. O sea, realmente el resultado final de ese libro pues es no cabe la menor duda de que es un trabajo muy pensado, sería absurdo negarlo, pero desde luego es una, como suele decirse, ¿verdad? Pues una clausura casi solipsista de la razón dentro de su propia inmanencia, cosa en la que muchos otros filósofos en la senda de Kant pues han ido profundizando después. Heidegger, frente a esta reflexión que hace Kant, hablando del escándalo de la filosofía, es decir, esto que he comentado, ¿no? De que todavía no se ha conseguido una demostración eficaz de la existencia del mundo exterior, pues Heidegger dice, bueno, realmente el escándalo estriba más bien en que se siga intentando semejante prueba. Porque en el fondo, digo usted, el hombre, ahí está un poco todo el tema este del Dasein, ¿no? Del ser humano como arrojado al mundo, ¿no? Y dice, bueno, pues está claro que no tiene mucho sentido, ¿no? Pues, pero realmente tengo la impresión de que a partir de Kant la afirmación, lo que se suele llamar más o menos en terminología ya que es bastante conocida en el gremio filosófico, la tesis de realidad, es decir, en el fondo la afirmación de que hay algo más allá de nuestras representaciones, pues es esencialmente problemática. Incluso la misma idea o la expresión tesis de realidad como, no sé, como el supuesto proyecto, ¿verdad? Pues de una filosofía realista, o incluso el propósito de fundamentar semejante tesis, o sea, la posición de realidad, pues ya la expresión misma es sumamente llamativa de lo, digamos, de lo controvertido del proyecto de una metafísica que en el fondo se le supone a ella justamente que tiene que poner la realidad. Eso es lo que significa en griego la palabra tesis. Una filosofía que es esencialmente constructivista, ¿no? La realidad es, por ejemplo, pues, muchas de las versiones, incluso dentro de la fenomenología, ¿no? Pues, el polo intencional, o sea, el contrapolo, el extremo, digamos, de una intención subjetiva. O también se podría decir de una intención objetiva, en el sentido de objetivante de algo, ¿no? La afirmación, por ejemplo,
de Hume, la famosa frase esta de que nosotros nunca damos un paso por delante de nosotros mismos, ¿no? Por cierto que hay un trabajo de Spemann, Robert Spemann, ¿verdad?, en 2 volúmenes, que precisamente se titula Dar pasos por delante de nosotros mismos. Creo que todavía no se ha traducido al castellano, ¿no? Schritte über uns hinaus, ¿no? Y es precisamente una controversia bastante sólida, desde mi punto de vista, con esta tesis de Hume, que en el fondo vendría a garantizar que efectivamente no podemos salir de nuestra propia piel. O sea, no podemos dar pasos por delante de nosotros mismos, significa que no podemos afirmar nada sobre nada, con una pretensión ontológica, en el sentido estricto de lo que significa esa palabra. En griego, ontología significa literalmente decir el ser. Bueno, pues nosotros no podemos decir el ser de nada. Tesis que, como he sabido, ¿verdad?, pues también influyó muchísimo en el propio Kant, ¿no? Aunque Kant trata de neutralizarla y, como digo, ¿verdad?, pues combinarla, ¿verdad?, pues con una afirmación supuestamente realista, ¿no? Toda la idea, por ejemplo, que refleja Spinoza, cuando define, digamos, cuando dice que la esencia de cualquier realidad consiste en su tendencia a la autoconservación. Conatus conservandi sese est essentia rei. O sea, la esencia de cada cosa, aquello en lo que fundamentalmente consiste, es en un conato, en una tendencia, en una especie de pulsión por su propia autoconservación, por mantenerse. O la idea, por ejemplo, de Hobbes, según la cual conocer es saber lo que podemos hacer con algo cuando lo poseemos. Bueno, he traído simplemente, un pequeño muestreo, ¿verdad?, de tesis filosóficas, por supuesto susceptibles de un desarrollo mucho más amplio, ¿no?, pero que en el fondo a mí me parece que vienen a ser como diversos aspectos de una propuesta que básicamente consiste en decir que el hombre no puede salir de sí mismo, ¿no? Esto que esta mañana, ¿verdad?, pues el señor obispo nos hablaba tanto de la inmanencia. Dentro de la inmanencia o de la filosofía inmanentista, llámase idealista o como se quiera, pues sí que ha habido algunos intentos de autosuperación de la inmanencia, o sea, de salir de la propia prisión, por decirlo así, de nuestra mismidad, ¿no? Pero da la impresión de que todos esos intentos, ¿verdad?, pues están condenados al fracaso. Es decir, que realmente cualquier pretensión de ontológica, metafísica, esto de decir el ser, más allá de lo que son nuestras representaciones sobre la realidad, incluso lo que puede ser la tesis de realidad entendida como una construcción, como una fábrica del mundo, pues son esencialmente problemáticas. Me gustaría llamar la atención sobre un hecho bastante simple, por otro lado, pero que creo que es importante pensarlo, ¿no? Y es que la filosofía no nació así. O sea, esto es una pose de anteayer, como quien dice. Bueno, ya lleva esto un tiempito, ¿no?
Pero me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, no sé, esa actitud que hoy en día, sobre todo desde la tradición del idealismo kantiano o postkantiano, ¿verdad?, pues es más o menos difamada como realismo ingenuo, o sea, esa especie de ingenuidad consistente, ¿verdad?, pues no sé, dadaísta, ¿no?, de niño pequeño que dice que aquí hay algo, ¿no? Pues esa especie de ingenuidad fue la actitud, dirían los fenomenólogos, natural con la que nació el gremio filosófico, hace ya casi 25 siglos. La filosofía es una forma, yo creo que particularmente exigente de lo que los griegos clásicos llamaban teoría, que es, no significa en griego el theorei, ¿no? Ese verbo es mirar despacio, que luego los latinos tradujeron como contemplare, o sea, contemplar. Mirar la realidad sin otra pretensión, en principio, que conocerla y reconocerla como es. Mantener eso que Heráclito llamaba el oído atento al ser de las cosas. Eso del ser de las cosas es sumamente elocuente si uno mira despacio, y eso es lo esencial de la teoría, es una mirada no, digamos, despaciosa, detenida, estudiosa, esmerada. Y cuando uno efectivamente se acostumbra, digamos, a mirar las cosas despacio y a mantener ese oído atento a sobre las cosas, pues uno acaba descubriendo que las cosas también, con su propio lenguaje, con su propio ser, nos dicen algo. Algo que efectivamente tenemos que decodificar, o sea, traducir a nuestras propias categorías, a nuestro propio lenguaje. Evidentemente nosotros estamos llamados como filósofos, digámoslo así, o teóricos, bueno, yo creo que como seres humanos, como seres racionales, pues a dialogar, por supuesto, también, nosotros con la realidad, pero como en todo diálogo, pues hay hablar y escuchar, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a decodificar el lenguaje del ser, el lenguaje de la creación, podríamos decir, ¿no? No podemos agobiar la realidad, digamos, con nuestras propias categorías, tratar de, digamos, con nuestra verborrea. Para que haya diálogo hace falta las dos cosas, hace falta hablar, pero también escuchar, ¿no? Me parece que esto, si uno se asoma pues a la forma que tenían de entender la filosofía quienes dieron arranque al gremio filosófico, esta actitud es muy real, es muy real. Y esto es lo que a mí me parece que con el famoso Copernicanische Wende, giro copernicano, ¿verdad?, pues se ha trastornado un poco, ¿no? O algo más que un poco. Me gustaría señalar que, al menos así lo veo yo, ¿no? El cristianismo engancha bastante bien con esa forma que tenían los griegos de entender la filosofía como teoría. O sea, en el fondo, bueno, ya digo, la versión latina del theorein, el contemplare, ¿verdad?, pues también incluso hasta la propia palabra lo indica, ¿no? Pues evoca también el templum, ¿no? O sea, el lugar
lados. Y en el fondo en todas las criaturas, en todas las cosas creadas, pues hay un latido divino, y justamente cuando uno es capaz de retenerle la atención despaciosa, cuidadosa, estudiosa, esmerada a la realidad, pues uno acaba viendo en todas ellas la huella del digitus Dei, el dedo creador de Dios, ¿no? Y justamente porque ha habido muchas personas en Europa que han mantenido esa forma de mirar, y han entendido también que incluso esa forma de mirar la realidad también es un cierto homenaje al Creador, a Dios Creador, pues eso les ha dado, por decirlo así, una lupa de muchos más aumentos, ¿no? Es, no sé, una forma de potenciar la mirada que ha producido que en Europa haya mucha gente, no sé, capaz de una gran penetración intelectual y cultural en la realidad, ¿no? Me parece que esa actitud contemplativa, en el fondo, ha garantizado una gigantesca capacidad de penetración en la realidad. También porque, insisto, muchos de los filósofos, muchos de los científicos, muchos de los artistas, de los literatos, de los cultivadores de la cultura europea, valga la redundancia, al menos en sus formas más egregias, luego ya cada uno tendría su tenor de vida, ¿no? Pero realmente muchos de ellos, aparte de pensar en lo que pensaban, pensaban en Dios. Y en muchos casos eran personas que trataban a Dios, que rezaban. Pues realmente son personas que han sabido darle a la inteligencia, insisto, una capacidad de penetración, porque han visto que en esa penetración también hay una forma de rendir homenaje a Dios. Esto me parece que es una característica muy singular de la cultura europea, con independencia del espectáculo que actualmente, a día de hoy, esa cultura europea ofrezca. Pero me parece que no se puede juzgar, vamos, ninguna cultura, pero tampoco la europea, única y exclusivamente por lo que hoy, digamos, comparece, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos, ¿no? También la cultura es lo que ha llegado a ser a partir de, bueno, pues de lo que fue, ¿no? Dicho en términos latinos, no solamente lo que es in facto, ese, ¿no? O sea, lo que a día de hoy, de hecho, es, ¿no? Infieri, pues, cómo se ha gestado eso, ¿no? Bueno, me parece que esto es un dato muy importante. A mí me gustaría leer, si ustedes me lo permiten, un par de párrafos de un texto de Spemann, un filósofo alemán vivo, ya mayorcito, pero yo creo que de los vivos, de los más lúcidos, al menos que yo he conocido. Bueno, yo le traduje algunas cosas, pero entre otras un texto que me parece que es una maravilla, que se titula Verdad y Libertad, y que incluí, por supuesto con su permiso, como un capítulo dentro de un librito que yo edité el año pasado, se llama Cristianismo, Europa y Libertad. El mérito fundamental de ese libro son las intervenciones de 4 alemanes listos, uno de ellos este. La verdad es que esas páginas son una reflexión sobre la relación entre libertad y verdad que yo creo que para cualquiera que se ha asomado a ese asunto o algo más que asomado, ¿no? Pues desde luego uno se da cuenta de que no es un tema nada trivial, ¿no? Pero me parece que una de las cosas por lo menos más serias y más consistentes que yo he leído es este texto.
hay un momento en el que presenta a propósito de esa famosa frase de Hume que he citado antes, ¿no? Nosotros no podemos dar un paso por delante de nosotros mismos. En el fondo, la reflexión que él a lo largo de todo este trabajo desarrolla es que si eso es verdad, eso significa que no somos libres. Si el hombre no es un ser capaz de verdad, y el valor de referencia de la teoría es la verdad, pues en el fondo no somos libres, porque la libertad fundamentalmente es la capacidad de no estar presos en nuestro propio ombligo. La auténtica libertad es justamente la que nos libera del solipsismo. Esto es un poco el tono en el que desarrolla pues un poco casi todas sus reflexiones en este texto, ¿no? Pero a propósito de esa frase en concreto, cita el propio Spemann pues un texto de von Kleist, un dramaturgo, poeta y dramaturgo alemán, ¿verdad?, muy conocido, de los poetas románticos, digamos, más románticos del romanticismo alemán, lo cual ya es bastante, ¿no? Bueno, pues este señor, escribiéndole a una amiga suya, una tal Guillermina, dice lo siguiente: hace no mucho he sabido de los nuevos planteamientos de la llamada filosofía kantiana. Ahora he de decirte lo que pienso de ella. Si todos los hombres, en lugar de ojos, tuvieran unos cristales verdes, tendrían que juzgar que los objetos que ven a través de ellos son verdes, y nunca podrían saber si sus ojos les muestran las cosas tal como son, o si no hay algo que se les añade y que no les pertenece a ellas sino al ojo. Así sucede con el entendimiento. No podemos decidir si lo que llamamos verdad verdaderamente lo es o solo lo parece. En este último caso, la verdad que cosechamos aquí ya no existe después de la muerte. Y todos los esfuerzos por lograrnos como individuos, algo que nos acompaña hasta la tumba, están condenados al fracaso. Ay, Guillermina, si la punta de este pensamiento no se te clava en el corazón, entonces no compadezcas a nadie. No encontrarás a otro que pueda sentirse más desgraciado en lo más íntimo de su ser. Mi única, mi más alta esperanza se ha venido abajo y ya no me queda nada. Hasta aquí el texto de von Kleist. Concluye, bueno, no concluye, pero sigue Spemann. Von Kleist se suicidó siendo aún muy joven. Nadie puede decir sí, por culpa de este planteamiento, no, o por otra razón, probablemente porque era un poeta romántico, y si no es poeta romántico y encima prusiano, pues entonces está claramente en la diana de esto de que se le pase por la cabeza cosas raras, ¿no? Yo no puedo juzgar si había comprendido a Kant correctamente o no, desde como el criterio Spemann, ¿no? Lo que en todo caso había comprendido es lo que Hume quería expresar con su frase: no podemos dar un paso más allá de nosotros mismos. Esto significa que no somos capaces de verdad y por tanto que no somos libres. Y cuando actuamos no podemos saber realmente lo que hacemos. Esto es terrible. Yo, con este planteamiento, la verdad es que me venía a la cabeza una cosa que leí también en el De Civitate Dei de San Agustín, que la verdad es que no me ha dado tiempo a encontrar el texto tal, pero vamos, es una reflexión muy interesante, bueno, todo en San Agustín, ¿no?
en relación a la distinción que él propone entre cupido y caritas. O sea, el deseo cupiditas también y el amor, ¿no? El hombre atrincherado en su cupido, digamos, en sus deseos, en eso que Spinoza llama, ¿verdad?, pues el conatus, ¿verdad?, la pulsión, digamos, la inclinación, ¿verdad?, a la propia autoconservación. Por cierto, esto de la autoconservación decía Blumenberg que es una de las categorías esenciales de la conciencia moderna, ¿no? Selbsterhaltung. Bueno, pues el hombre atrincherado en su cupido, en sus propios deseos, ¿verdad?, queda insuperablemente separado de Dios. Mientras que la caridad, o sea, lo que llama el verdadero amor, consiste justamente en librarse de sí mismo. Una de las cosas más simpáticas que tiene el realismo, no sé si ingenuo o no, pero que a mí me parece simpática, o muy simpática, y además profundamente verdadero, es que hace comprensible una cosa tan elemental como es el amor. O sea, esto seguramente les sonará mucho de ustedes, ¿verdad? Pues algunas reflexiones que hacía Piper, Joseph Piper, ¿no? Pues, en un libro que tiene sobre las virtudes fundamentales. Bueno, pues cuando habla de la virtud de la caridad o de Liebe, ¿no?, el amor, ¿no?, pues hace una descripción muy vívida y creo que muy lúcida, ¿no?, de que, o sea, realmente quien ama lo que hace es alegrarse por la existencia del otro. O sea, quien realmente ama es capaz de decir eso de: es fantástico que existas. Wunderbar, dass du da bist. Qué bueno que estés ahí. Y además, que no te reduzcas, digamos, a ser el polo intencional de mi intentio subjetiva, incluso intención amorosa, ¿no?, sino que tú seas algo más, un plus ultra, digamos, de cualquier intención mía. El realismo, o eso que los tomistas llaman la intencio recta, ¿no?, distinguiéndola de Tomás de Aquino, la intencio oblicua, ¿no?, o sea, la dirección, digamos, derecha, valga la redundancia, o directa, hacia lo otro que yo. La capacidad de conocer, entendida como simultáneamente la capacidad de reconocer la alteridad de lo otro. El otro no es simplemente lo que es para mí, o lo que yo deseo que sea. Esto es lo propio de las ideologías, ¿no? Y en ese sentido muchas de las ideologías lo que suponen es una ceguera ante la realidad que tienen delante de las narices, ¿no? La auténtica filosofía, aparte de la consideración que nos han hecho esta mañana, que creo que es muy cuerda, ¿no?, pero lo propio de la filosofía es justamente lo contrario de la ideología. Insisto, la filosofía tal como nació es, oiga usted, la pretensión tremendamente respetuosa de reconocer, como diría Juan de Santo Tomás, el fieri aliquis, ¿cómo es? Fieri, no me acuerdo. El hacerse otro de lo otro. Das andere als das andere werden. Así lo dice este Spema, ¿no? El hacerse, el llegar a ser otro de lo otro.
Y el reconocer la alteridad del otro, en eso estriba el amor, la justicia, la verdad es una forma de justicia, el respeto. Spellman hace una serie de consideraciones en un librito, bueno, un librito no, un libraco así, se llama Límites, Grenzen. Pues hace algunas consideraciones realmente súper sesudas, pero al mismo tiempo de un gran sentido común, cosa que este hombre sabe combinar muy bien, sobre, digamos que en el origen de la ética, por lo menos tal como se ha entendido clásicamente, incluso hasta Kant, el propio Kant también, claro, pues está la idea esta, ¿no? Digamos, de que la conciencia del límite. Y la conciencia del límite, entre otras cosas, estriba en reconocer que los otros son algo más que lo que yo quiero que sean, o lo que yo pienso que son, lo que yo digo que son, o lo que me gustaría que fuesen. Los otros, oiga usted, son otros yoes, otro que yo. Esto que dicen los latinos, ¿no? Alius quid, es otro que. Pues mire usted, eso es el origen de la actitud del respeto. Y una filosofía realista, insisto, no una filosofía que tiene la necesidad de una tesis de realidad, sino que entiende que la realidad no es una tesis, no es un constructo, sino que es, dicho kantianamente, un a priori de todos mis constructos, pues está en muy buenas condiciones de generar respeto, equidad y, por supuesto, de reconocer algo que me parece que es absolutamente humano, como es la capacidad de querer. Bueno, esto es infinito y, desde luego, si entre todas las cosas que he dicho pues ha salido alguna medio cuerda, pues bien. Y si no, lo que sí me comprometo ante ustedes es a pensarlo esto bastante mejor, a intentar formularlo y a escribirlo. A ver si me sale alguna cosa más o menos, ya digo, medio cuerda. Esto es un poco caótico, pero por lo menos a mí me gustaría que fuese también un homenaje a quienes han sido mis maestros, que desde luego, entre otras cosas, de esto, realismo, o sea, de la aceptación o el reconocimiento de una realidad que no es el resultado de una tesis de realidad, pues realmente sabían mucho. Y particularmente a este caballero que he citado, Robert Spellman, y por supuesto a don Antonio Millán Puelles, que es el que considero mi principal maestro, ¿no? Hoy, curiosamente, esta mañana me acuerdo de que se cumplen 31 años de que yo defendí en esta Santa Casa la tesis doctora que él me dijo. Pero esto ya es una anécdota un poco chusquilla. Bueno, pues nada, yo ya le he dicho a nuestro jefe que me perdone, pero es que yo tenía, o sea, tengo que, o sea, no sé si... Ya se han pasado un poco. Sí. Pero vamos, si alguien quiere hacerme algún comentario, alguna crítica, cosa que agradeceré sobremanera, ellos tienen mi email y me pueden poner lo que quieran. Bueno, perdonen ustedes que tengo que ir ya. Tengo clase en fondo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero quería agradecer la presentación, agradeceros también la invitación a participar
en estas jornadas, ¿no? Y aprovechar también la ocasión para daros la enhorabuena, ¿no? Por la organización de las mismas. Es el tercer año, si no me equivoco, consecutivo que se están organizando, y otros años he tenido la suerte de poder asistir, fundamentalmente no a la primera, y pues es una alegría que se celebren, que se pueda debatir también en la universidad sobre un tema, ¿no? que realmente es de interés, que cada año se centra en una temática distinta, ¿no? Pero también las inquietudes que genera desde dentro y desde fuera el catolicismo. En la intervención que he preparado para esta tarde, primeramente voy a tratar de hacer unas pequeñas disquisiciones acerca, ¿no? de la fenomenología, de la filosofía realista, con respecto a otro tipo de filosofías, que fundamentalmente va a ser como una confrontación entre idealismo y filosofía realista, para posteriormente centrarme en una corriente particular, ¿no? de la filosofía realista, como es la fenomenología realista, de los que pues, algunos no, ya sabéis que estáis aquí presentes, es lo que estoy centrada y estudiando ahora mismo en estos momentos para tratar de sacar la tesis adelante. Pero sobre todo, quiero incidir en algunos aspectos concretos de la filosofía de Hildebrand, un representante de esta fenomenología realista, sobre la persona, por el interés, ¿no? de la relación que se puede establecer entre filosofía realista e ideologías, y también extraer algunas reflexiones que podemos encontrar, ahora luego mencionaré, ¿no? en obras suyas, acerca de la postura del filósofo y también, ¿no? de cualquier persona frente a las ideologías. Lo que sí que os pido es que me perdonéis, que fundamentalmente vaya a leer el texto para que pues, dé tiempo a poder compartir todo lo que he preparado para esta tarde, y ojalá espero que pueda ser de ayuda para estas jornadas. Ante la cuestión que se nos plantea, filosofía realista e ideologías, nos parece pertinente, en primer lugar, hacer una pequeña aproximación al campo de la teoría del conocimiento para diferenciar la filosofía realista de otros tipos de filosofía. La distinción fundamental sería de carácter ontológico. Así, mientras la filosofía realista afirma que hay objetos perceptivos no mentales, es decir, que las cosas existen fuera e independientemente de la conciencia, el idealismo, por el contrario, sostiene que todo objeto perceptivo es mental, de forma que todo ser consiste en ser objeto de alguna actividad cognoscitiva, y por tanto, lo que yo veo son representaciones, conozco ideas, pero no las cosas. No obstante, dentro del propio ámbito del idealismo hay distintas gradaciones y corrientes. Podemos, por ejemplo, hacer una distinción epistemológica en función de los medios de conocimiento considerados como válidos. Así, el idealismo empirista de Hume o de Berkeley, con su famoso principio esse est principii, sostiene que todo nuestro conocimiento proviene de nuestra percepción externa o interna. Por tanto, entre otras de sus características, niega la posibilidad de la intuición intelectual, rechazando que el hombre pueda conocer juicios sintéticos a priori, los cuales también niega que existan. Por otra parte, estaría el idealismo racionalista de Kant, al que se ha hecho mención anteriormente, que además de la percepción y la introspección, sostiene que hay intuición intelectual que nos permite alcanzar conocimiento no empírico. Este conocimiento de juicios sintéticos a priori se da para él exclusivamente en el ámbito de la matemática y de la física. Sin embargo, aunque no se niega respecto a esta problemática entre realismo e idealismo la posibilidad de que existan realmente entidades extramentales, lo cierto es que bajo esta epistemología no podemos tener ninguna ciencia de ellas. Frente a todo ello, el realismo, además de afirmar que existen las cosas fuera e independientemente de la conciencia, sostiene que el conocimiento de ellas es posible. Por tanto, sin necesidad de suponer que la conciencia impone a la realidad ciertos conceptos o categorías a priori, como la epistemología kantiana. Esto no implica negar que nuestro conocimiento sea relativo a nuestro modo de ser, sino que aunque lo sea, esto no nos incapacita para conocer lo real, sino para conocerlo enteramente, es decir, en la plenitud de su ser. Asimismo, la limitación, la imperfección de nuestra facultad cognoscitiva
es compatible con el acierto y con la certeza de sus actos. También dentro del realismo encontramos la distinción epistemológica entre quienes admiten la intuición intelectual, la mayoría, de que podemos señalar, por ejemplo, a Husserl, ¿no?, como fundador de la fenomenología, y al menos en esa primera intención de volver a las cosas mismas, y quienes no. El primero de los cuales fue Grossman, un filósofo del siglo XX, comienzos del XXI, por medio de la defensa de un realismo empirista. Así también dentro del realismo hay distintas corrientes, las cuales han tenido y siguen teniendo relevancia en el pensamiento contemporáneo, aunque en muchas ocasiones son menospreciadas, empezando por el propio nombre con el que se las denomina, como nos ha comentado anteriormente, como realismo ingenuo, al cual, sin embargo, que muchas de estas reflexiones las he extraído del léxico filosófico de Millán Puelles, ¿no?, considera como realismo natural. Pero no quiero detenerme, ¿no?, como les decía, en una distinción de las distintas corrientes que podemos encontrar dentro del realismo, sino señalar una en particular, el realismo fenomenológico, y en concreto en la persona de uno de sus representantes, Dietrich von Hildebrand. ¿Y por qué centrarnos en este autor? Porque creo que el título de esta mesa podemos leerlo, y yo voy a hacerlo así, como una exploración del papel que juega la filosofía realista para hacer frente a las ideologías. En este sentido, la figura de Hildebrand es especialmente relevante, no solo porque su filosofía puede ser una herramienta de gran utilidad para rebatir las ideologías, sino porque toda su vida fue un testimonio ejemplar de la lucha contra ellas, en su caso ejemplificado en la lucha contra el nacionalsocialismo, cuya ideología se encontraba fuertemente enraizada en el espíritu de su época. Y es que aunque en el siglo pasado se proclamó el fin de las ideologías, fundamentalmente referidas a ideologías políticas, pues se creía haber acabado con toda forma de totalitarismo, con el fin tanto del nazismo como del comunismo en Occidente, ¿podemos verdaderamente afirmar esto? ¿No se trata más bien de un postulado o un deseo que de una realidad? Quizá en este punto sería bueno también hacer una breve mención acerca de qué entendemos por ideología. La verdad que esta mañana Monseñor Martínez Camino ha hecho una exposición mucho más detenida al respecto, porque si bien es cierto, ¿no?, como nos decía, que en un comienzo el uso de este término se entendía como una disciplina filosófica, por lo tanto con un aspecto, o sea, entendido de una forma positiva o neutral, entendido, ¿no?, como una ciencia de las ideas, también lo es que muy pronto adquirió un sentido peyorativo que se consolidó con el marxismo. En línea con este pensamiento, cabría entender el término ideología, tal y como lo definen en el compendio de epistemología Jacobo Muñoz y Julián Velarde. Un sistema de representaciones o formas de conciencia social que aspiran a la universalidad y a la verdad, más lata o abstracta, pero que representan solo, aunque inconsciente y dogmáticamente, intereses históricos parciales o de una determinada clase social, no siendo tales formas y representaciones la mayoría de las veces sino hipóstasis, absolutizaciones dogmáticas. Sin embargo, un referente que pueda ayudarnos a ver en la actualidad, ¿no?, que se entiende hoy por ideología, lo he encontrado recientemente en un artículo de Mario Caponeto, en el que hablaba sobre el feminismo a raíz del comentado anteriormente Día de la Mujer. En él decía: el feminismo es una ideología y, como toda ideología, se apoya en algún aspecto real, al que se lo reduce, tergiversa y descontextualiza, a fin de que sirva de sustento a una mera construcción mental, por completo ajena a lo real. También, como toda ideología, es un arma de poder, puesta al servicio de concretos intereses y de no menos concretos objetivos. Por lo tanto, vemos también como en esta segunda, digamos, definición o aproximación a qué sea la ideología, permanece esa connotación negativa que considera la ideología como una mera construcción mental, como una falsa conciencia que responde a unos ciertos intereses, a una cierta conciencia social, que quiere transformar el mundo en una dirección, pero sin perder de vista que tiene como apoyo un aspecto real que es tergiversado. En este sentido, resulta de gran importancia saber reconocer, saber discernir, ¿no?, cuál es ese aspecto real, ese aspecto verdadero en el que se apoya la ideología, que sin embargo luego es tergiversado. Saberlo diferenciar respecto de todo eso que lo acompaña, que es ajeno a lo real. Y aquí es donde cobra relevancia destacar el papel que la filosofía realista puede jugar en esta labor. En este sentido, no quiero centrarme solo en consideraciones epistemológicas que nos hagan entender cómo este tipo de filosofía
y no otro es fundamental para desenmascarar las ideologías, haré solo unos breves comentarios, sino rescatar primeramente aspectos concretos de la filosofía de Hildebrand, como os comentaba al principio, especialmente de su consideración de la persona, que son puestos de manifiesto en su confrontación con el nacionalsocialismo, y en segundo lugar, señalar algunas de las actitudes que él consideraba fundamentales en el filósofo y en toda persona para hacer frente a esta ideología, pues creo que ambos aspectos pueden sernos de gran ayuda hoy, también a nosotros, para hacer frente a las ideologías propias de nuestro tiempo. En primer lugar, hay que señalar, para una consideración general de la fenomenología realista, y en concreto la de Hildebrand, que si bien en ella se admite y se considera fundamental para la filosofía la intuición intelectual, no se sostiene que este sea el único método de la filosofía, la única forma de obtener conocimiento filosófico. Pues una de las tesis fundamentales en las que se apoya la fenomenología es que es el objeto el que fija el método adecuado para conocerlo. Por ello, aunque la filosofía esté especialmente interesada en la investigación de lo objetivamente necesario, también lo que no alcanza este estatuto o las cuestiones de la existencia son relevantes para ella. Y por tanto, en esas aproximaciones, ¿no?, del realismo ingenuo, es también importante señalar que no se trata, como a veces se lo tilda, de un mero esencialismo. De lo que trata es del conocimiento de lo dado, tal y como nos es dado, tratando de hacer justicia a los datos obtenidos en la experiencia prefilosófica. En segundo lugar, en relación con lo señalado al presentar el realismo, queremos destacar la dimensión fundamentalmente receptiva del conocimiento. A diferencia del carácter abiertamente activo de actos de afirmar o de juzgar, que también forman parte de lo que sería una consideración epistemológica, sin embargo, lo que es el conocimiento es, como decía, fundamentalmente receptivo. Así, Hildebrand considera que el idealismo, al malinterpretar este sentido receptivo básico de la aprehensión cognoscitiva, cae necesariamente en un círculo vicioso. Las consideraciones fundamentales respecto a la fenomenología realista, ¿no?, en la obra de Hildebrand, de donde extraigo esta cita que leeré a continuación, están en su obra titulada que es Filosofía, aunque también tiene una introducción breve en la ética que puede ayudar a hacer una aproximación de una forma un poco más breve a entender cuál es su pensamiento al respecto. Y cito a Hildebrand. El idealismo trascendental interpreta la aprehensión cognoscitiva como una construcción del objeto y, por consiguiente, niega que seamos capaces de captar un objeto real tal como es. Sin embargo, sostiene que la filosofía describe la naturaleza real del conocimiento. Queda claro que el idealismo trascendental no tiene en cuenta su propia interpretación del conocimiento como mera construcción y pretende ser el que revela la auténtica naturaleza del conocimiento. Fin de la cita. Y por último, en relación a estas consideraciones epistemológicas, señalar que la fenomenología realista sostiene que es posible el conocimiento sintético a priori, y no solo dentro del ámbito de las matemáticas o de la física. Un conocimiento dotado de necesidad estricta y de certeza apodíctica. Sin embargo, este conocimiento no depende de ciertas estructuras trascendentales del sujeto cognoscente, no se trata de una mera necesidad subjetiva del pensar, por lo tanto, sino que radica en una objetiva necesidad esencial de las cosas. Y en este sentido es fundamental la distinción que establece Hildebrand entre tres tipos distintos de unidad. Por un lado, las unidades caóticas y accidentales, por otro lado, las unidades morfológicas y, en último lugar, las unidades intrínsecamente necesarias. Pues como claramente expresan profesores de esta casa, ¿no?, conocidos por todos, Juan José García Norro y Rogelio Rovira, en un artículo reciente, que está en inglés, sobre conocimiento a priori, traduzco y les cito: a la luz de esta distinción entre tipos de unidades, Hildebrand también puede corregir la caracterización kantiana de lo que él llama conocimiento sintético a priori como opuesto al sintético a posteriori. El conocimiento sintético a priori es, ciertamente, conocimiento de la más alta dignidad, pero esto no procede, como Kant pensaba, de su ser independiente de toda experiencia, sino de la esencia, de las esencias necesarias que tiene como su objeto. Asimismo, como muestran estos autores, esta distinción entre los tipos de unidades no solo sirve para fundamentar la distinción entre conocimiento sintético a priori y conocimiento sintético a posteriori, como es algo que manifiesta, o sea, que expresamente
manifiesta Hildebrand a lo largo de la obra que les comentaba, sino también entre conocimiento analítico y conocimiento sintético a priori, que en ningún caso puede considerarse como una mera tautología. Y ahora pasamos ya más directamente a esas pues consideraciones acerca de la persona y todo lo que entraba en juego en lo que fue pues, su confrontación o su lucha, que esta mañana también hablamos de ese término, con el nacionalsocialismo. Hildebrand denominaba incluso su propia época como la noche del antipersonalismo, y pese a convivir en Viena con el peligro constante de ser asesinado, no renunció a su vocación de filósofo, pues no creía que el momento de buscar la verdad ni de estudiar los principios fundamentales formara parte del pasado, o que las necesidades de su tiempo hicieran esta labor irrelevante. Bien al contrario, él reconoció con claridad cómo su misión en ese momento consistía en emprender una lucha intelectual contra el nazismo y contra toda forma de totalitarismo. Por ello, fue un firme oponente del nacionalismo, el militarismo, el colectivismo y el antisemitismo, que constituían los principales pilares de la ideología nazi. Y vamos a ver ahora algunas de esas consideraciones. Con respecto al antisemitismo, podemos destacar, por ejemplo, su argumentación respecto a la incompatibilidad de esta con el ideal democrático. No por considerarlo como un ideal absoluto, pero me parecía especialmente pertinente porque es una argumentación recurrente y constante en nuestro tiempo. O sea, parece que el único tipo de legitimación posible respecto a discursos políticos es que corresponda o no con ese ideal democrático. Sostiene Hildebrand, pero por lo menos no prestemos atención a qué implica este ideal democrático. Sostiene Hildebrand que el fundamento de cualquier democracia auténtica es la dignidad de toda persona y los derechos fundamentales que todo hombre posee como ser humano. Por eso la democracia presupone no solo la diferencia esencial entre el hombre y el animal, sino también la naturaleza espiritual común a todos los seres humanos, independientemente de su raza. Lo que es totalmente incompatible con las palabras de Hitler en el Congreso del Partido de Nuremberg al afirmar que entre un hombre de una raza superior y un hombre de una raza inferior hay una diferencia mayor que entre un hombre de una raza inferior y un animal. Por tanto, lo que está en juego en la cuestión del antisemitismo es la naturaleza humana, la dignidad de toda persona, y no solo la de los judíos. Es también de gran importancia señalar cómo Hildebrand, a diferencia de la propaganda